Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras y señores, un saludo cordial y bienvenida a nuestra edición semanal de Somos Debate, este espacio que compartimos con todos ustedes, con los protagonistas, cada semana, por supuesto, y con los temas de actualidad, ¿no? Una semana muy especial es esta, en la cual el país se prepara para un gran evento que tiene por delante primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, unos meses más adelante las elecciones generales en la República Argentina. Y bueno, nos vamos a ocupar un poquito también de todo lo que hemos recorrido este año, ¿no? El año 2019 ha sido un año pródigo en acontecimientos importantes. Y bueno, y en esta oportunidad con la visita del señor gobernador de la provincia. Yo en realidad tengo que agradecerle al gobernador esta gentileza que ha tenido. Hemos tenido la oportunidad de charlar en muchas oportunidades también. Pero bueno, valga la idea de saludarlo al ingeniero Lifshitz y de, por supuesto, también recorrer un poquito qué se ha hecho, ¿no? En un periodo que está finalizando, en un mandato que tiene muy pocos meses por delante, pero que ha tenido también por detrás una tarea impresionante, ¿no? ¿Cómo le va, gobernador? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Carlos? Es un gran gusto recibirlo acá en nuestro espacio. Igualmente, tengo un muy grato recuerdo de este programa porque vine varias veces cuando todavía no era gobernador, después alguna vez ya siendo gobernador, y ahora, como usted dice, ¿no? En un lapso de tiempo que para mí ha sido vertiginoso, ya prácticamente terminando nuestra gestión. Y además, cuando usted era senador por el departamento de Rosario, yo no me puedo olvidar, hace 4 años y algo más, algún día lo invitamos para charlar un poquito con el senador del departamento de Rosario y nos hizo un adelanto. Nos dijo, soy candidato. Y después fue candidato y fue gobernador, ¿no? Así es. Lo cual no es poco, un orgullo, ¿no? La verdad que sí, para alguien que se ha dedicado a la vida política desde muy joven, como mi caso, haber sido primero intendente 2 veces de mi ciudad y después gobernador de Santa Fe es un privilegio que muy pocos tienen, una gran responsabilidad y bueno, un desafío que ya lo estamos culminando y yo la verdad que me siento muy, muy tranquilo. Hemos puesto todo, no me he dejado nada guardado, puse todo el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, mi mejor capacidad. Obviamente habrá cosas que habrán salido muy bien y otras que quedaron pendientes, pero bueno, como balance general yo me siento satisfecho de haber cumplido con la palabra empeñada. No hay un solo tema de los que hablamos durante la campaña electoral, no hay un solo tema de los que están contenidos en mi discurso inaugural en la legislatura el día de Asunción, y eso se puede verificar, sobre lo que no hayamos avanzado y sobre lo que no hayamos logrado resultados concretos. Así que en ese sentido estamos terminando bien la gestión, por supuesto con un sabor un poco agridulce porque no va a haber continuidad del proyecto del Frente Progresista, no logramos por escasos 4 puntos volver a retener la gobernación de Santa Fe, pero bueno, son las cosas de la democracia. Creo que la alternancia también ayuda a retomar fuerza, a retomar impulso y a seguir pensando para adelante. Se habla mucho de política permanentemente y se habla, fundamentalmente cuando se habla de política, se habla de la acción del Ejecutivo, que es el poder que ejecuta las políticas, que lleva adelante las políticas, ¿no? Pero en rigor de verdad lo que hay que decir es que Santa Fe es una provincia enorme, es una provincia monstruo, y bueno, y hay que administrar una provincia enorme como Santa Fe, ¿no? Se necesitan equipos de trabajo, equipos eficientes, hombres y mujeres que estén recorriendo permanentemente el territorio, y esto evidentemente motiva también una acción y un desgaste muy grande de un gobernador, Sí, ¿no? sí, subirse o sentarse en el sillón de la Casa Gris es como subirse a un Fórmula 1, ¿no? Es una provincia que tiene mucha diversidad, muy extensa, muy grande, muy importante económica y políticamente. Es la segunda provincia en exportación, es la segunda en Producto Bruto, es una provincia además con una gran cantidad de localidades y de ciudades muy distribuidas en el territorio, así que eso requiere un gran esfuerzo, una visión integral.
un gran trabajo, pero bueno, también es lo lindo, ¿no? Uno verifica todos los días el potencial que radica en las empresas, en los emprendedores, en los productores, en las instituciones, bueno, en la sociedad civil, una sociedad civil comprometida, organizada, que a mí me ha ayudado mucho, los clubes, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresarias. Hemos mantenido con todos ellos un muy buen diálogo y hemos trabajado en conjunto. Se habla muchas veces, ¿no?, en los términos de política, de los hombres de la política, los hombres fuertes de la política, se habla siempre de la soledad del poder, ¿no? ¿Usted se ha sentido acompañado en estos años, en estos 4 años? Sí. Siempre hay un momento en el que uno tiene que tomar alguna decisión importante y después de haber escuchado quizás a mucha gente, a colaboradores, ministros, la decisión recae siempre en quien tiene la responsabilidad más importante. Pero yo he tenido un muy buen equipo de ministros, de secretarios, de colaboradores. Me he sentido también acompañado por la oposición en la legislatura, hemos discutido, hemos llegado a acuerdos en algunas cosas, en otras tal vez no, pero hemos tenido una oposición constructiva, yo siempre lo destaco y creo que ese es un patrimonio de esta provincia que debiéramos tratar de sostener y de continuar en el futuro. Eso permite tener políticas de Estado, permite que cuando hay un cambio de gobierno, como va a ocurrir ahora, no sea traumático, no sea un volver a empezar todo de cero, sino que haya una continuidad y donde podemos mantener un diálogo político y seguir sosteniendo acuerdos. Así que y me he sentido muy acompañado por la gente también, ¿eh? Yo sigo recorriendo la provincia de manera incansable, los fines de semana, durante la semana, no hay semana en que no recorra por lo menos 3, 4, 5, 6 localidades. Y la verdad que la recepción, el agradecimiento, el afecto con que me reciben los santafesinos es para mí la mejor retribución. Uno de los ejes de la acción gubernamental siempre es la obra pública. A ver, cuando uno recorre un territorio como el de la provincia de Santa Fe, se encuentra con muchos intendentes de ciudades importantes, con presidentes comunales. Hay departamentos que tienen una cantidad impresionante de comunas, con problemáticas en algunos casos muy, muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el norte, los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, que el sur, que el centro oeste. En este terreno, los intendentes le han demandado mucho esfuerzo, mucha tarea. Sí, pero bueno, yo también he cumplido con lo que había dicho, ¿no? Yo me había comprometido a triplicar el presupuesto de vialidad provincial y no solo lo triplicamos, prácticamente lo multiplicamos por 5, y de la misma forma todo el presupuesto de obra pública. Al cierre de mi gestión, en diciembre, vamos a estar haciendo un balance de inversión de prácticamente 100.000 millones de pesos en los 4 años. Es una cifra histórica para Santa Fe y para cualquier otra provincia, con recursos que en su gran mayoría han sido recursos propios del presupuesto provincial y también con recursos de financiamiento externo que hemos podido ir obteniendo, ¿no? Así que eso lo vamos a sostener hasta el último día. Quizás eso represente coyunturalmente algún déficit en este año, pero también dejamos una gran cantidad de acreencias que el próximo gobernador seguramente en su primer año de gestión va a estar percibiendo. Una de ellas, la más importante, es la deuda de coparticipación, que ya está a punto caramelo. No logramos hacerla efectiva durante mi gestión, pero está para hacerse efectiva probablemente el año que viene. Tenemos más de 500 millones de pesos de dólares en créditos internacionales ya aprobados que se van a ejecutar durante el año próximo. Así que creo que no solamente dejamos una cantidad de casi 1.300 obras ejecutadas, sino también una cantidad de proyectos y de financiamiento asegurado para que estas obras continúen en los próximos años. Uno reconoce, ¿no?, los costos que tiene la obra pública, en rigor de verdad son muy elevados y además, desgraciadamente, en este contexto económico que tiene la Argentina, son cambiantes. Tremendo. Costos cambian permanentemente, ¿no? Tremendo. Una provincia como Santa Fe, por ejemplo, uno siempre habla de la infraestructura. Sí, a ver, siempre se demanda más un puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, las obras que tienen que ver con el desarrollo vial de la provincia en sentido transversal. Santa Fe tiene muy buena red de caminos en sentido norte-sur, pero quizá la red transversal que une a muchas localidades que en su momento quedaron abandonadas por el ferrocarril, quedaron, uno dice, postergadas en el desarrollo,
demandan obra pública, ¿no? En este terreno, estos costos hoy con la variación se hace muy difícil sostenerlos, Sí, ¿no? obviamente que han aumentado incluso mucho más que la inflación o que los ingresos de la provincia, ¿no? Porque son rubros muy dolarizados, el asfalto, por ejemplo, que es un rubro fundamental, el acero, son rubros que se dolarizan y por lo tanto van aumentando a veces más arriba de la inflación. Pero creo que esto hay que sostenerlo en el tiempo. Puede haber algún altibajo, pero los planes de infraestructura deben sostenerse a lo largo de por lo menos 10 o 15 años para recuperar el tiempo perdido, ¿no? La Argentina toda, no solo Santa Fe, lleva 30, 40, 50 años de bajas inversiones en materia de obra pública. Y no solamente de ejecución de obra nueva, sino también del mantenimiento. Entonces yo siempre digo que si una ruta yo la hago hoy y durante 10 años me olvido y no la mantengo y dentro de 10 años está destruida y la tengo que hacer de nuevo, cosa que nos ha pasado. Hay que garantizar después un mantenimiento permanente, todas las obras lo requieren. Y después están las obras más pequeñas, que son ya de la escala municipal o de la escala comunal, pero que hoy por hoy ningún municipio está en condiciones de hacer, ¿no? Cuando hablamos de cloacas, cuando hablamos de pavimentos urbanos, cuando hablamos de mejoramiento de barrios, todo eso si no lo hace hoy la provincia es difícil que un intendente, una comuna lo puedan hacer. Por eso gran parte también de nuestra inversión ha estado en esos lugares. Y esto tiene como contrapartida no solamente que uno resuelve un problema fundamental que mejora la vida de la gente, sino además que genera mucho empleo local, ¿no? En los últimos años, bueno, Santa Fe ha tenido en los últimos 12 años 3 administraciones consecutivas socialistas o del Frente Progresista, Cívico y Social, y bueno, y nunca hubo, podríamos decir, una sintonía con el gobierno nacional, el mismo signo político. Esto de tener un signo político en el ámbito nacional diferente, ya sea de un color o de otro color, ¿ha complicado el desenvolvimiento de las actividades en una provincia como Santa Fe? No, yo no lo veo así, porque también eso nos ha permitido a veces independizarnos de algunos fenómenos nacionales, como la corrupción, por ejemplo, que caracterizaron a los gobiernos de la década pasada, o de los programas de ajuste que han caracterizado a este gobierno nacional, mantener cierta autonomía, pero al mismo tiempo buen diálogo, porque en eso hemos tratado de separar, digamos, la cuestión política de lo que tiene que ver con la relación institucional. Y por otro lado, la firmeza a la hora también de defender los recursos de Santa Fe, ¿no? Porque si hoy tenemos esa gran deuda de coparticipación que va a usufructuar probablemente el próximo gobernador, tuvo que ver con una pelea de muchos años que otras provincias no llevaron adelante porque eran del mismo signo que el gobierno de turno, pero que nosotros la sostuvimos y a la larga va a ser un gran beneficio para los santafesinos. Yo creo que un gobierno provincial tiene que levantar las banderas del federalismo, no tiene que ser obsecuente de los gobiernos nacionales, tiene que defender con criterio los intereses de su provincia y después, bueno, mantener un diálogo, no solamente con el gobierno nacional, sino con las otras provincias. Nosotros hemos tenido una muy buena relación en esta etapa con Córdoba, con Entre Ríos, la región centro ha funcionado como nunca, y eso creo que ha sido también muy positivo para lograr algunas obras y algunos proyectos que se fueron poniendo en marcha. Usted recién apuntaba, gobernador, que bueno, cambia el signo político en la provincia, y más allá de esto uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuál o cuáles hubieran sido las obras que usted hubiera querido completar, ya sea en este periodo o en un próximo periodo de gobierno? Digamos, a ver, proyectos importantes para la provincia que hubiera querido llevar adelante. Bueno, me hubiera gustado, obviamente, y eso lo saben todos, haber logrado la reforma de la Constitución, porque creo que es un proyecto de futuro para Santa Fe. Hoy tenemos la Constitución más antigua de la Argentina. Santa Fe siempre ha sido una provincia que ha estado en la vanguardia de los proyectos constitucionales desde 1819, con la primera Constitución. Casualmente este año, en pocos días, el 26 de agosto, vamos a celebrar los 200 años de la primera Constitución que tuvo la Argentina, que fue la Constitución de Santa Fe, bajo la gobernación del brigadier Estanislao López, ¿no? Así que con esa historia estoy convencido que Santa Fe tiene que tener una constitución moderna y probablemente lo volvamos a intentar desde la legislatura el año próximo o el otro.
Y también me hubiera gustado darle continuidad a algunos grandes proyectos como el Plan del Norte, que está a medio camino, pero que está muy avanzado. Algunas grandes infraestructuras como el plan de acueductos, que se avanzó en una gran parte, pero que todavía tiene otras partes pendientes. Pero bueno, creo que tampoco uno tiene que creer que es, digamos, el único que puede hacer las cosas, ¿no? Se supone que los próximos gobiernos, con su impronta, cada uno con su estilo, tendrán que seguir adelante con esos proyectos. Usted sabe que, bueno, usted lo apuntaba recién, ¿no? El tema de la reforma de la Constitución de la provincia. En este programa permanentemente convergen figuras de la política santafesina. En más de una oportunidad hemos conversado con figuras del justicialismo, figuras del radicalismo, y todos coinciden que sí, que hay que reformar la Constitución, todos parecen estar de acuerdo, y bueno, y después, cuando los proyectos llegan a la legislatura, da la sensación de que empiezan los procesos burocráticos de parálisis, de que comienzan a perder fuerza o a perder impulso. Lo mismo le pasó al gobernador Bonfatti, sí, hace algunos años. Sí. El mismo impulso traían los proyectos, y bueno, y finalmente se desactivan. Bueno, obviamente que por las mayorías que exige la reforma de la Constitución, 2/3 en cada Cámara, necesariamente tiene que haber un acuerdo político, si no es inviable. Con la realidad política de la provincia de los últimos años y también la que vamos a tener en la etapa que viene, se necesita un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias, en este caso el Frente Progresista y el peronismo. No fue posible hasta ahora. Siempre fue el Frente Progresista el que impulsó y el peronismo que de alguna manera le fue poniendo freno. Tal vez ahora, en un escenario distinto, se den las condiciones para avanzar. Yo creo que hay que sacar las especulaciones políticas de por medio, las especulaciones de corto plazo, si me conviene o no me conviene, y hay que pensar alguna vez en el futuro, pensar un poco en grande, con generosidad, ponernos de acuerdo en los temas fundamentales y ir para adelante. Estábamos hablando de la etapa política, ¿no? Yo creo que en una provincia la etapa política, la etapa económica van de la mano, ¿no? Siente que deja una provincia ordenada desde los números, sí, desde la situación que va a recibir el próximo gobernador, en la cual, bueno, se está trabajando en transición, sí, pero seguramente siempre alguien que asume encuentra cosas para cuestionar al que se va, ¿no es cierto? Pero nosotros dejamos una provincia ordenada en cuanto a su estructura económica, con una planta de personal que es la misma que había cuando yo asumí. Fui el único gobernador, creo que de la democracia, que no incrementó la planta de personal a lo largo de los 4 años. Eso creo que es muy importante. Hemos cumplido además con todas las pautas del consenso fiscal. Es una de las pocas provincias que ha cumplido con los acuerdos de baja tributaria que establecía el consenso fiscal. Vamos a cerrar este año con un déficit que tiene que ver fundamentalmente con la caída de la recaudación, que ha sido realmente brutal en este segundo semestre especialmente, y por otro lado que tiene que ver con una decisión política que tomamos nosotros de no parar la obra pública porque significan muchos puestos de trabajo, de no restarle recursos a la salud y a la educación cuando el gobierno nacional se retiró, de seguir haciéndonos cargo desde la provincia del subsidio al transporte y del subsidio a la energía cuando el gobierno decidió no hacerlo, de seguir asistiendo a los municipios con proyectos de obra pública cuando se retiró el fondo sojero, porque creímos que todo eso en esta coyuntura tan difícil de la Argentina era contracíclico y ayudaba a sostener la situación económica y social en todo el territorio provincial. Pero no es un déficit operativo, o sea que eso el año próximo, en el presupuesto del año próximo se corrige. Y por otro lado, como le decía Carlos, dejamos más de 70.000 millones de acreencias con el gobierno nacional que seguramente van a ser percibidas en el próximo periodo, y dejamos 500 millones de dólares ya acordados por organismos de financiamiento internacional, BID, Banco Mundial y Cooperación Francesa, para obra pública que tienen que empezar a ejecutarse a partir del año que viene. Bueno, y lo que queda es la elaboración de un presupuesto, ¿no? Cuando se trabaja sobre un presupuesto es un tema de una enorme complejidad. Uno sabe que los números, en un contexto inflacionario como el que vive la Argentina, siempre se quedan atrás. Además es impredecible, porque vemos que la inflación tiene unos saltos tremendos. Y más este año porque nadie sabe cómo va a ser la economía del año que viene. No sabemos quién va a ser presidente, mucho menos cómo va a ser la economía. Claro, lo que uno
plantea es, a ver, un gobierno tiene que elaborar un presupuesto para que lo ejecute el gobierno que viene, ¿no? En este sentido, ¿hay alguna previsión especial? Sí, ya hemos convenido que vamos a elaborar un primer borrador y luego lo vamos a conversar con las personas que ha designado el senador Perotti para la transición, porque además el presupuesto, si bien lo elabora el Ejecutivo, luego tiene que ser aprobado en la legislatura, por esta legislatura o por la próxima, no lo sabemos todavía. Así que necesariamente va a ser un presupuesto de acuerdo, de consenso, y nuestra voluntad, como yo se lo transmití también al propio Omar Perotti, es de allanarle el camino, porque nos interesa no solamente terminar bien nuestra gestión, sino que el próximo gobernador pueda arrancar sin mayores dificultades. Bueno, gobernador, una pausa muy cortita y tenemos ya que está entrando en el terreno de la transición. Vamos a hablar después un poquito de la transición política, cómo va. ¿Cómo no? Breve pausa, muy breve pausa, estamos conversando con el gobernador de la provincia. Endulzame. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.